Hola, soy Elsa del Castillo, directora general de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Esto es Modo UP y hoy día vamos a conversar sobre el camino de la innovación desde el punto de vista personal. Alguien que quiere desarrollarse en este mundo de la innovación, de la creatividad y del aporte desde tu carrera profesional, puede mirar esto desde muchos ámbitos. Tenemos con nosotros a Hernán Carranza. Él es Chief Innovation Officer en el Grupo Intercorp y va a compartir con nosotros sus principales ideas sobre estos temas de los que les hablo. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Elsa. Cuéntanos un poco sobre la Victoria Lab. Bueno, la Victoria Lab es un intento por sembrar una mentalidad de innovación en las empresas del Grupo Intercorp, ¿no? El Grupo Intercorp es un conglomerado conocido en el Perú. Tenemos 5 o 6 industrias diferentes y nació en el año 2013, luego de haber hecho un proyecto de innovación usando la metodología de diseño con IDEO, que es esta firma global basada básicamente en California. Ellos nos ayudaron a diseñar Innova Schools desde cero, ¿no? Era un modelo de aprendizaje y de negocio nuevo. Entonces, después de esa experiencia, dijimos, oye, ¿cómo hacemos para que este proceso tan valioso pueda ser más cercano, más asequible y más, si quieres, democratizable dentro de las empresas del grupo? Entonces decidimos fundar o montar nuestro propio IDEO in-house, ¿no? O sea, dentro del conglomerado, para que pueda justamente no solamente ayudar a los líderes a pensar en cosas nuevas, sino también, sobre todo, conocer mejor a los usuarios del Grupo Intercorp, que son básicamente la familia peruana de clase media, ¿no? Eres un hombre de la innovación, del pensar fuera de la caja. ¿Cómo Sí. llegaste? Yo sé que tú eres un exalumno de la Pacífico, que empezaste tu carrera en administración. ¿Cómo llegaste a este mundo de la innovación? Sé también que pasaste por Nueva York. Cuéntanos un poco esa trayectoria. Sí. El otro día me dijeron que era el líder histórico de la innovación en Intercorp. Imagínate cómo me hicieron sentir. Este, Mira, yo siempre fui una persona curiosa desde chiquito. Me gustaba como preguntar, cuestionar, ¿no? Entender el porqué de las cosas. Y yo creo que fue cuando yo tenía 23 años, que había trabajado un par de años en apoyo consultoría, después de graduarme de la Pacífico, que decidí como que parar la pelota y preguntarme qué quería hacer con mi carrera, ¿no? Entonces casi como que retarme a mí mismo y mi propio camino, ¿no? Literalmente me tomé un año de pausa y me puse a explorar las posibilidades en el mundo, pero sobre todo me puse a explorar quién era yo en ese momento, ¿no? Y qué cosa quería hacer yo con mi vida, ¿no? Y la respuesta fue que quería dedicarme a la industria de los viajes, porque a mí me gustaba mucho viajar y me gustaba mucho el Perú y comunicar los atributos que tiene el Perú en el extranjero, ¿no? Tuve la suerte de que justo Intercorp estaba montando un negocio de hospitality, ¿no? Que es Casa Andina, en ese momento recién arrancaba, y tuve la suerte de poder unirme a ese proyecto en un momento muy inicial, cuando todavía no habían hoteles, ¿no? Era más todo un proyecto, y tuve la suerte de poder surfear esa ola durante 5 años de gestación, crecimiento, construcción de marca, etcétera. Y luego fue muy natural que esa industria se transformó en esa época. Así fue una de las primeras en transformarse junto con probablemente la industria del media, ¿no? O sea, todo lo que es media y hospitality fueron las primeras, y música también quizás, las primeras que se transformaron. Y bueno, yo estaba ahí en ese momento y yo me compré ese pleito, ¿no? De convertir a Casandina en ese momento en una empresa digital. Entonces, diseñamos todo un sistema para que la empresa venda sus habitaciones por internet. Que bueno, ahora es una cosa que se nota pues, como fácil y todo el mundo habla de digital transformation, etcétera. Pero ese momento fue como muy temprano y muy pionero, ¿no? Entonces, eso se convirtió rápidamente en un pequeño case study dentro del grupo Intercorp. Y, y bueno, yo era quien estaba dirigiendo eso, ¿no? Entonces, eh, se empezó a dar la conversación de cómo hacemos que este casito se empiece a contagiar a las demás empresas del grupo. Y, y nada, era algo que tenía mucho futuro, obviamente. Era algo que yo era bueno, y lo hacía bien, porque yo siempre tenía un pensamiento un poco más sistémico. Y tercero, me gustaba. Me gustaba mucho porque era justamente como indagar en el futuro y las cosas que se podían hacer. Entonces ahí fue que justo me ofrecieron en el Grupo Intercorp una beca en la Universidad de Nueva York, donde me fui a estudiar una maestría en la Escuela de Arte
en temas de innovación, tecnología, media. Y después ya regresé y justo se dio con el timing de que Innova estaba terminando, entonces empezamos a construir este centro de innovación que se llamó la Victoria Lab, junto con IDEO, para que este músculo pueda ser, como te contaba antes, utilizado por las otras 30 y pico empresas que tiene el grupo, ¿no? Siempre he tenido la curiosidad de cómo se vive dentro de un centro de innovación, incluso en una compañía o en un grupo tan grande, tan estructurado como tiene que ser el grupo Intercorp para que funcione. ¿Cómo mantienen a ese talento que le gusta estar fuera de su zona de confort, inquieto? ¿Cómo lo mantienen contento ahí y con la mirada siempre eficaz hacia el futuro, ¿no? Esa es una gran pregunta. Yo creo que mi reto era doble, ¿no? Era, por un lado, convencer a los líderes de las empresas, gente pues muy pesada, ¿no? Que esto era valioso. Y eso fue duro. Al principio tenías algunas personas que creían, otras que eran escépticas y otras que estaban en el medio y miraban para los dos costados. Pero creo que mi principal reto no fue ese, sino mi principal reto fue armar un equipo de personas, como tú dijiste, que realmente estén comprometidas con esto y que además tengan la mentalidad correcta, ¿no? Yo siempre he pensado que lo más importante acá es la mentalidad, ¿no? Y claro, son personas inquietas que rápidamente se quieren mover, ¿no? Mi fórmula mágica fue de un libro que yo leí en la maestría. Es un libro de Daniel Pink que se llama Drive. Y él dice que las personas creativas tienen 3 grandes motivaciones para continuar haciendo su trabajo motivadas, ¿no? Que son propósito. Oye, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Entonces creo que ahí Intercorp tiene un propósito bien bacán, ¿no? Estamos construyendo el mejor lugar para crecer una familia en América Latina. Entonces, pucha, como que ahí eso encajaba, ¿no? Además tenemos educación, salud, financial services, inclusión. Entonces, ahí era como check. Segundo, mastery, ¿no? Así le dice Daniel Pink, que es como ser mejor en lo que haces y cada vez poder ser mejor en lo que haces. Entonces, bueno, al tener partners globales de la talla de IDEO, también había un gancho ahí de, pucha, yo sigo aprendiendo y sigo creciendo en lo que hago, que es el tema de innovación y diseño. Y tercero, autonomía, ¿no? Ese sí ya venía un poquito más de mí. Ese ya venía un poquito más de mí. Y lo que yo hacía siempre era invertir muchísimo antes de contratar a la persona en conocerla bien. Y después que ya era como, esta persona definitivamente tiene que ser parte del equipo, ya entraba al equipo y yo ya la dejaba ser sin ningún tipo de micromanagement ni nada por el estilo, para que realmente sienta libertad creativa y autonomía, ¿no? Entonces, así fue como monté el equipo. Y nada, creo que la gente se quedó varios años, o sea, se ha ido quedando varios años de una manera motivada, ¿no? Pero sí, ese es un poquito el secret sauce de cómo mantener el talento enganchado. Ahora, no todo el mundo va a trabajar en una empresa tan grande, con tantas posibilidades, incluso para desarrollar su talento. Muchos profesionales que van a estudiar esta ingeniería de innovación y diseño o humanidades digitales van a hacer una carrera por otros ámbitos. ¿Qué les recomendarías tú para que impulsen su carrera de una manera eficiente e incluso desarrollen una mirada global, no quedarse en la mirada pequeña de tu vida de joven, sino proyectarte a ser un profesional que puede aprender de otras organizaciones y de otras realidades? ¿Qué les recomendarías tú? Mira, yo creo que lo primero, y creo que quizás lo más importante, es curiosidad, ¿no? Curiosidad, o sea, ser curiosos, siempre querer saber más, ¿no? Ser casi como un esclavo de tu propia curiosidad y deseo por seguir aprendiendo y desaprendiendo y reaprendiendo, ¿no? Creo que eso sería el principal consejo. Y para eso, pues, tienes que meterte en cosas y ver, y a veces no ganas nada, a veces sí, pero tienes que tener ese gen, ese bicho de querer saber más, ¿no? Y lo otro, lo segundo te diría es una cosa que a mí me gusta mucho, que es que busquen su propio camino, ¿no? Yo, la verdad, jamás me hubiese imaginado acabar en innovación cuando estaba estudiando primero economía, después administración en la Pacífico, ¿no? Pero lo hice porque busqué un camino y, bueno, llegué a la industria de los viajes. De ahí, como te contaba antes, me pasé automáticamente a la industria de la innovación digital, el diseño. Ahora estoy viendo más que nada temas de educación, ¿no? Entonces, es casi como prestar mucha atención a quién eres tú como persona en ese momento de tu vida. Y mirar hacia adentro, sobre todo, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Cómo has sido formado? Pucha, ¿cuáles son tus principios básicos que tu familia y tu entorno te ha dado? Para que con eso puedas caminar tu propio camino y no ser, pues, uno más del montón que hace lo que todos dicen que se debe hacer, ¿no? Y creo que tercero,
vacilarse, pasarla bien. O sea, sí, o sea, no tener que ver la carrera, la palabra carrera también hay que cuestionarla, ¿no? O la chamba como un sacrificio, ¿no? Sino más bien verlo como una cosa en la que uno goza y uno se divierte, ¿no? Eso también. Escuchándote pensaba en esta palabra carrera, que bien dices tú, ¿no? A veces carrera suena súper lineal. Y en realidad el desarrollo profesional no es lineal, ni tiene por qué serlo, y uno se puede equivocar y puede perderse un poco en el camino, y está bien, ¿no? La innovación creo que refleja un poco eso también, es incertidumbre, si no, no hay creación. Eh, Tendríamos que dar mensajes a los jóvenes relacionados a bajar esta angustia por la perfección, por la rigidez, sobre todo si quieren entrar a estudiar este tipo de carreras. ¿Qué les recomiendas tú entonces como experiencia de vida mientras estudian? O sea, para empezar yo diría, deberíamos reemplazar esa palabra por caminata, paseo, ¿no? Exploración. Sobre todo hoy día cuando las cosas están cambiando tanto y hay tantas posibilidades nuevas, ¿no? O sea, eso de, escucha, no, yo tengo que tener una casa, un carro, un perro y luego morirme, no necesariamente es así, ¿no? Creo que a veces también es bueno explorar, como tú dices, perderse. Para mí la carrera no es una línea recta, debería ser más como un garabato, con algún sentido de dirección y de intención, obviamente, ¿no? Que de hecho sería mi primera recomendación, o sea, que busquen intención. Intención basado en quiénes son, cuáles son sus super habilidades o superpoderes y hacia dónde quieren ir, ¿no? Eso sería para mí mi principal recomendación. Y para poder hacer eso bien, yo creo que hay que exponerse a nuevas perspectivas, a nuevas culturas, a cosas que tú no sabes que no sabes, ¿no? Porque ahí es realmente cuando tú descubres, uy, bingo, ¿no? Me ha pasado a mí por lo menos 3 o 4 veces en mi vida, ¿no? Con temas personales y profesionales. Entonces, creo que aprender a perderse está bien, porque, no sé, no conozco a nadie que haya tenido una carrera en línea recta, ¿no? Ni siquiera Gastón Acurio. O sea, él también se perdió en su momento y después se reencontró, ¿no? Entonces, para mí es el placer de perderse y de encontrarse nuevamente, ¿no? La ruta no es clara necesariamente, ¿no? Tú has trabajado el tema de innovación para distintos entornos. Tu trabajo te ha llevado a pensar en entornos de ocio, de salud, de finanzas, etcétera. Se genera siempre impacto cuando tienes digamos, el diagnóstico claro de qué falta y qué hay que hacer, pero uno no es tan experto en todos estos sectores. ¿Cómo hace alguien que ha estudiado una carrera orientada a la innovación para saber leer contextos tan diferentes sin necesidad de dominar las especialidades de todos esos contextos? Para mí eso es entender el problema, no entender el síntoma, ¿no? Por lo general te buscan con un síntoma. Te dicen, oye, me duele acá. Entonces tú tienes que decir, ya, pero ¿por qué le duele acá? Entender, dar 3 pasos más atrás, empezar a pensar con esta mentalidad de segundo orden y decir, ya, este es el problema que tú tienes y es el que tienes que resolver, ¿no? Me acuerdo que una vez me llamó Javier Calvo Pérez de Liderman, hace unos 15 años, porque me dijo, oye, tengo una rotación enorme, mis Liderman se están yendo. Y ahí me acuerdo que dije, ya, yo no soy un experto en seguridad, ¿no? Pero lo que hice fue, me paseaba por la calle y hablaba con los Lidermans, ¿no? Y les preguntaba, oye, ¿qué cosa podría ser mejor? Trataba de entender sus dolores, ¿no? Oye, ¿qué problemas tienes en casa? ¿Qué dolores la verdad de su familia y tal? Y conseguimos 2 o 3 insights que hasta ahora me los acuerdo. Uno de ellos, por ejemplo, era, no importa cuánto les pagas. Él tenía el problema de que sus Lidermans, en ese momento tenía 22.000 Lidermans, se estaban yendo todos a la competencia porque le estaban empezando a pagar más. Entonces me acuerdo un insight clave fue, no les importa cuánto les pagas, obviamente les importa, pero más les importa cuándo les pagas, cuándo con D de Daniela, ¿no? Claro, porque estas personas no podían llegar a fin de mes. Entonces yo me acuerdo que lo busqué y le dije, oye, ¿tú tienes problemas de liquidez? Me dijo, no, tú podrías pagar 3 días antes y gritárselo a la competencia. Yo puedo pagar 10 días antes, me dijo. Y empezó a sacar campañas de comunicación de que había que pagar antes, ¿no? Entonces, nuevamente, es un pequeño ejemplo de una persona que vino a ayudar a una empresa de seguridad que no sabía nada de seguridad, pero cuando tú te pones a entender el problema o la gran oportunidad, ahí es cuando llega el momento bingo. Y bueno, y con eso pues se pueden hacer ya muchas cosas, ¿no? Pero creo que es clave entender el insight. Para mí eso es fundamental. Y no enamorarse de los problemas o de los síntomas, sino más bien no enamorarse de los síntomas ni de las soluciones, sino más bien de los problemas y las oportunidades. Creo que esa es para mí la clave
de poder moverse de una industria a otra, ¿no? Y pensemos en el Perú como un cúmulo de problemas y oportunidades. Un profesional que se desarrolle en este campo, ¿dónde ves tú que puede tener oportunidades súper interesantes para desarrollar ese propósito, esa pasión de la que en el fondo tú estabas hablando antes? Yo creo que en cualquier lugar. Yo creo que en la academia, en los startups, en el gobierno, en las corporaciones, en las ONGs, o sea, en cualquier lugar. En la medida que el líder de la organización realmente quiera remover el status quo, ¿no? Para mí esa es la única condición, es una intención, un interés real del líder de hacer cambio, ¿no? Yo creo que en mi carrera yo siempre he buscado eso. Los 3 jefes que he tenido a lo largo de mis 25 años de carrera, tú podías verlos en los ojos y podías darte cuenta que ellos realmente querían un cambio, ¿no? Entonces yo siempre trato de buscar gente como Rodríguez Pastor o como Javier Calvo Pérez, ¿no? O como Felipe Portocarrero en su momento, que tú te das cuenta que quieren cambio, ¿no? Entonces si el líder de arriba, el que realmente corta el queque, quiere cambio, pucha, ese es un lugar fértil para traer nuevos insights y hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces las oportunidades son enormes, digamos. Se pueden plantear tan lejos como uno quiera. Son enormes. Incluso, como te contaba antes, para tu propia vida. O sea, para tu vida en pareja, para tu vida como padre, ¿no? Para cosas bastante más personales, como incluso tus hobbies. Oye, ¿qué hobby debería tener? También deberías tener esta mentalidad de diseño, que es explorar, exponerte, entender bien cuál es el problema, no la solución. Aplica en verdad yo te diría, a todas las facetas personales y profesionales. ¿Te acuerdas alguna experiencia donde tú particularmente te sientes orgulloso, tal vez es la palabra, pero feliz del impacto que pudiste generar con estos enfoques? Sí. Ahorita mismo estoy trabajando, estoy como que ayudando a Innova Schools, ¿no? Que es la cadena de colegios que tiene el Grupo Intercorp, a encontrar una trayectoria más audaz. Es el encargo que me han dado. Y el último año hemos estado con el equipo de liderazgo de Innova, 10, 12 personas que son las que son los líderes de Innova, explorando el mundo, buscando cuáles son las grandes oportunidades que hay para el aprendizaje, para los profesores, para temas relacionados a la industria, ¿no? Y sí, o sea, yo cuando recién arranqué este nuevo encargo, que fue hace más o menos un año y pico, claro, tenía un poco de miedo, ¿no? Porque decía, oye, pero Innova Schools es la insignia del grupo, lo deben hacer todo bien. Pero entras, ¿no? Haces un diagnóstico, te metes en los pasillos, conversas con la gente, viajas, ves lo que es posible afuera y te das cuenta pues que en este caso hay 3 grandes oportunidades de hacer las cosas diferentes. Y para cada una hemos trabajado 1 o 2 insights y con eso ya tenemos un guión, ¿no? Muy intencional para la próxima década de impacto de Innova, ¿no? En este caso son el tema de cómo se aprende, de cómo se enseña y de cómo se puede expandir el modelo educativo más allá del cemento, ¿no? Son como las 3 grandes oportunidades que hemos identificado. Y bueno, ahorita mismo Innova Schools tiene unos resultados espectaculares, ¿no? A un costo menor que la gran mayoría de competidores, entonces es una alternativa de alto valor, ¿no? Y nosotros queremos, nuevamente, porque hay una ambición muy fuerte de arriba, de hacerlo aún mejor, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que me viene a la mente cuando me haces esa pregunta. Y qué genial en sectores donde sabes que el impacto es enorme, porque al final estás moviendo vidas ahí, ¿no? Que es la razón por la que yo justamente he decidido pivotear mi carrera hacia el tema de la educación, porque estamos haciendo cosas muy interesantes en Intercorp y yo creo que se pueden hacer muchas más. Cuando hemos estado en India, en Sudáfrica, en Brasil el año pasado, nos hemos dado cuenta que todavía hay muchas oportunidades y hay muchas cosas más que se pueden crear en el ecosistema de educación que hemos estado montando los últimos 15 años, ¿no? Entonces sí, nuevamente creo que es la curiosidad, entender por qué, para qué, viajar, ver y decir, oye, acá hay una conexión, acá hay una oportunidad grande, ¿no? Y casi mi última pregunta, probablemente, tú y yo sabemos que la universidad ha creado este centro de innovación, porque has estado participando también ahí, Innova UP. Desde la mirada de este estudiante que entra a la universidad a estas nuevas carreras de ingeniería, ¿qué potencial tiene la Pacífico en ese Innova UP para que la experiencia formativa de este chico sea irreemplazable, digamos, sea muy valiosa? Mira, yo me acuerdo cuando la universidad estaba a punto de lanzar la carrera, hace más o menos 2 años, me llamaron a preguntarme algunas cosas
Y yo lo que les dije fue, me parece espectacular que haya una carrera vertical, pero sería incluso más poderoso si además hacemos una línea horizontal, casi como que una escuela en la que cualquier alumno, incluso de derecho, economía, se pueda meter, justamente para poder sacar este chip, este mindset. Le podemos decir de diseño, de creatividad, de curiosidad, creo que son casi sinónimos, para justamente tener este activo, esta herramienta diferenciadora en su carrera profesional, ¿no? Y poder hacerse esas preguntas, ya sea para los Leadermans o los Innovas, o incluso para uno mismo hacia dónde quiere llevar su viaje, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hemos estado montando y la idea es que esto pueda ser asequible para cualquier alumno de la Pacífico y que sea pues un diferenciador frente a otras universidades que no tienen necesariamente algo así, para que se puedan equipar mejor para sus vidas y sus carreras, ¿no? Sí, yo te escucho y pienso que no solo es para el alumno que va a estar ahí y va a tener estas oportunidades. Yo misma trabajo en la universidad y me veo ahí haciendo cosas nuevas y además disfrutando ese proceso de hacer cosas nuevas. Veo a los exalumnos, a los de posgrado. Creo que hay un potencial enorme de ser un hub de innovación constante al servicio del país, porque eso es algo lo que algo que inspire, ¿no? O sea, una de las cosas que estamos trabajando con Felipe, Estefan y Verónica es, eso tiene que ser un foquito de inspiración, ¿no? Que la gente diga, oye, pucha, voy a ir ahí a recargarme de nuevas ideas, ¿no? Para mí eso es la clave. La clave es las ideas, la curiosidad, la creatividad para, nuevamente, hacer las cosas. Hoy mismo estamos viviendo una etapa de cambio brutal. Pucha, estas tecnologías nuevas, ¿qué cosas nos permiten? Pero no es, para mí no es mejorar, sino es realmente replantear por completo las posibilidades, ¿no? a veces hay que romper para volver a construir, ¿no? A veces hay que desaprender para volver a aprender. Exacto, Sí. exacto. Y muchas gracias, Hernán. Un último mensaje para los que nos van a ver. De repente para los alumnos, más que nada, que bueno, es como un poco la razón por la que estoy ayudando a la Pacífico en este tema es, pucha, aprendan todo lo que puedan, ¿no? O sea, conviértanse en esponjas. La verdad es que tener 5 años para aprender es un lujo, es un privilegio, ¿no? Y por ende también es una gran responsabilidad. Entonces, que se conviertan en esponjas, que sean modo esponja, ¿no? Que se metan a clases que no están matriculados para aprender, que viajen a otros países a hablar con startups, ¿no? Que tengan llamadas con profesores de otras universidades del extranjero, no sé, o sea, cualquier cosa que pueda enriquecer su viaje de aprendizaje, para mí es clave. Y lo otro es que caminen su propio camino. O sea, si yo puedo dejar un mensaje en esta entrevista es que busquen su camino. Y para eso a veces vas a un lugar que no hay salida y regresas, o tienes que dar una vuelta en U y haber perdido 1 año o 2, no importa, pero lo que importa es que tu viaje sea algo que sea muy coherente con tu esencia como persona. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Entonces, no traten de seguir a todo el mundo, ¿no? Oye, administración, MBA, trabajar en un banco, tener una casa de playa. Eso es para algunos, ¿no? Y eso está bien, pero para otros son cosas distintas. Entonces, buscar tu camino en función a tu propia esencia, para mí es algo fundamental en la vida de cualquier profesional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elsa. Espero que hayan disfrutado este episodio de Modo UP, como lo he hecho yo. Creo que hemos hecho un camino por la tecnología, la innovación, la creatividad, pero un camino hacia adentro para después poder dar hacia afuera. Los espero en un próximo episodio de Modo UP muy pronto.